Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros que vivimos en este fin del mundo que has determinado, lleno de los pecados y de las maldades y de las cosas terribles que nos espantan cada día. Y a nuestro alrededor hay tantas cosas peligrosas, pero te damos gracias por habernos salvado de entre todas estas cosas y habernos santificado, para que en el resto de nuestra vida permanezcamos en la iglesia, que es tu cuerpo, Señor, protegidos, cuidados, sustentados por el Espíritu Santo. Te damos gracias por tu gracia tan grande que tienes. Esta hora también, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos delante de ti, Señor, para poder alabarte y alabar tu gracia, tu gloria, aprendiendo de tu palabra en medio de santa comunión. Esta hora también te pedimos que tu Espíritu Santo, que estés con nosotros y que cuides a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa que nos cuides para darnos la gracia necesaria para que en el resto de nuestra vida podamos vivir como tus hijos dignamente, sin tener ninguna vergüenza. Oramos por todas nuestras iglesias que están en Corea, están en los países extranjeros, las que están predicando tu palabra, tu evangelio, con las dificultades, con las aflicciones, para poder también hacer tu santa obra. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, recupéralos lo más pronto posible, para que puedan vivir glorificándote a ti, Señor, en el resto de su vida. Cada hora, cada tiempo, danos la palabra necesaria y haznos andar en el camino en que debemos estar. Esta hora también, haznos conocer tu santa voluntad y tu palabra, la que tenemos que conocer sin falta. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. ¿Se los leo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Les voy a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora versículo 27, leemos juntos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Hasta ahí? ¿Ha hecho mucho calor? Se dice que tiene que hacer calor para que los granos se puedan madurar bien. Mientras más aflicciones haya en nuestra vida, en nuestro cuerpo, podemos más acercarnos al Señor, confiar en Él y nos hará conocer más cosas. En el verano va a haber también retiro de verano. Esta vez también hay 7 retiros de verano en Corea. Todas las iglesias que están en Corea y muchas iglesias que en los países extranjeros están orando por ello y están preparando. Esta vez también no solo hay que orar para que muchas almas reciban la salvación,
sino también de antemano para invitar a las almas perdidas. Parece que hay que planear y hay que planificar para que esta vez también, así como los granos se maduran en el campo, muchas almas puedan dar sus frutos y puedan glorificarle a Dios. Se puede decir que hay dos cosas importantes para retiro. Claro, el mayor propósito del retiro de verano es para guiar a las almas perdidas a que reciban la salvación. Entre los hermanos de la iglesia, la mayoría de ellos han recibido la salvación en el retiro. Por eso hay que saber cuán importante es el retiro para cada uno de nosotros. Y otro beneficio del retiro es que cuando muchas personas del mundo salen de viaje a la playa o a los países para disfrutar de su vida, pero nosotros somos los que también vamos al centro de retiro para trabajar, hacer obra, así sudando, para salvar a las almas perdidas. Así que durante el retiro parece que la fe de los hermanos salvos también va siendo más madura a través del retiro. El ejército, en caso de los soldados retirados del ejército militar, cuando ya salieron de ahí, se les ha olvidado cómo hacer la obra, cómo hacer la limpieza, más que cuando estaban en el ejército militar. Por eso en caso de Corea hay entrenamiento para los soldados ya retirados del ejército militar. A través de ese entrenamiento, los soldados ya retirados también se preparan para hacer la guerra, igual que los soldados oficiales. Se puede decir que durante el retiro también todos los hermanos nos reunimos en un mismo lugar para entrenarnos juntos. Claro, cada hermano de la iglesia en su iglesia, en donde está, se entrena y hace también varias cosas, pero especialmente durante el retiro, reunidos todos los hermanos de las iglesias, se entrenan juntos y de esta manera la fe de ellos va siendo más madura, teniendo la Santa Comunión. De esta manera pueden disfrutar más de la alegría, del gozo que Dios les da. Por eso los débiles de la fe también, en el tiempo de retiro, ya pueden ser más maduros espiritualmente. Por eso el retiro de verano también es un beneficio muy grande para nosotros que ya somos salvos, para que nuestra fe vaya siendo muy madura. Para este retiro, muchas personas se están preparando así bien. Por eso se les pide a todos ustedes que también oren y que preparen para el retiro que va a haber. La vez pasada, yo les he hablado acerca de la vida de los cristianos que han recibido la salvación. Así que con el título, La vida que permanece en el Señor, les he hablado las palabras. La semana pasada también, en caso de esta iglesia, en el edificio de la escuela dominical ha habido seminario de la Biblia en el cual muchas personas nuevas han asistido y han recibido la salvación. El Evangelio se está predicando activamente en el país, Corea, y también se dice que hay 1,104 iglesias solo en los países extranjeros, en más de 80 países. Cada vez más el número de nuestra iglesia va aumentando. Por eso estamos bien agradecidos y gozosos por lo mismo de que Dios así esté salvando a las almas perdidas a través de nuestra iglesia. Pero no solo eso, los que han recibido la salvación también ya tienen que madurar su fe y crecer espiritualmente. Es muy importante dar a luz a los niños, pero otra cosa importante es criarlos. Criarlos así bien es algo difícil. Por eso los cristianos salvos, ¿de qué manera tienen que vivir en el resto de su vida? Por eso tengo que hablarles siempre
¿Cómo pueden vivir? Esta palabra va dirigida a los que ya están maduros, a los que ya están crecidos espiritualmente, pero no solo a ellos, sino también esta palabra tiene que ir dirigida a los débiles de la fe para poder ser más maduros espiritualmente. Por eso espero que escuchen bien esta palabra. Ahora la palabra de 1 Corintios capítulo 12 que acabamos de leer nos explica detalladamente de qué manera uno puede permanecer en el Señor. Los que permanecen en el Señor son los que permanecen en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Tienen que estar bien unidos, formando una misma comunidad. La vida que permanece en el Señor es la vida que permanece en esa comunidad, en la iglesia. La vez pasada yo les he hablado de esta palabra que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Por eso dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta palabra dice que el Señor es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Los pámpanos tienen que estar pegados en la vid, recibiendo la savia que viene de la raíz. De esta manera van creciendo y luego van a dar los frutos. Pero al ver esta palabra, 1 Corintios capítulo 12, hablando de la misma cosa, pero aquí habla de que en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, hay hermanos que han recibido la salvación por el Espíritu Santo, pero siendo miembros, formando una misma comunidad. Ahora que son salvos, ya no están solos, sino tiene a muchos hermanos, hermanas que han recibido la misma salvación. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay muchos hermanos que pueden llamar a Dios Padre nuestro. Cuando un bebé nace, en su hogar están padres y también hermanos mayores, hermanas menores, y hay tíos, tías. De la misma manera, después de haber recibido la salvación, ya no estamos solos, sino tenemos a Dios Padre, al Espíritu Santo, y con los hermanos, con las hermanas que han recibido la salvación. Es una cuestión muy importante. Un niño pequeño, si no está cuidado, si no está protegido por su familia, por sus padres, no puede crecer solito. Y en este caso, para crecer, no solo su cuerpo tiene que crecer, sino también su personalidad, su carácter. Tiene que ser maduro cada vez más, ¿no es así? En caso de nuestro cuerpo, cuando llega a un cierto nivel, ya deja de crecer el cuerpo. Pero la personalidad, el carácter de uno, en toda su vida tiene que ir cambiando y creciendo. De la misma manera, ahora nosotros que somos salvos, tenemos que hacer que nuestra fe crezca, pero eso no se hace por sí solo, sino estando en el grupo de los hermanos, de las hermanas que han recibido la salvación. Estando unidos con ellos, nuestra fe, nuestra personalidad van siendo muy maduros y de esta manera nuestra vida, nuestro corazón, mente van cambiando para poder vivir dignamente como cristianos salvos. Todo este crecimiento no se hace por su propio esfuerzo, sino siempre y cuando permanecen en la Santa Comunión. Por eso 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, sean judíos o griegos. Los judíos se refieren al pueblo de Israel escogido por Dios, y los griegos son representantes de los gentiles. Los israelitas escogidos por Dios son muy lejanos de los griegos, de los gentiles, pero por la venida del Señor Jesucristo ya no hay diferencia, ya no hay discriminación entre judíos y griegos. Si han recibido la salvación, todos son uno en Cristo Jesús.
sea que tengan mucho estudio o poco estudio, sean ricos o pobres, ya no importa las condiciones que tengan en este mundo. Superando todo esto, ahora espiritualmente estamos unidos, somos uno en el Señor, por el mismo Espíritu. Aunque haya muchos miembros, forma el mismo cuerpo, así es también Cristo. Los cristianos, su significado de los cristianos es que han sido ungidos por Espíritu Santo. Por eso los cristianos son hombres de Cristo. Jesús es Cristo y nosotros somos sus hombres, hombres de Cristo. Por eso hemos sido ungidos juntamente. Por eso primero fuimos unidos con el Señor, con el Espíritu Santo. También entre los cristianos salvos ya somos uno por Cristo. Y dice la palabra, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Significa que hace que nosotros conozcamos la misma gracia y la misma palabra. Es algo muy importante. La cuestión muy importante que tienen que conocer después de recibir salvación es ¿qué es la iglesia? De hecho, la iglesia es un misterio. Cuando se les habla de la iglesia, las personas piensan como lo siguiente: la iglesia es un edificio que tiene la forma de la cruz. La iglesia está bien grande, la iglesia está bien bonita físicamente, pero dicen esto es porque no saben nada. Después del año 300, después de Cristo, hasta que la iglesia católica construyó su templo, su edificio, no había edificio de la iglesia. Por eso antes de ese tiempo, la Biblia así decía: las iglesias de Asia, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. También dice a la iglesia que está en tu casa. Y en caso de Imperio Romano también los cristianos guardaban su fe en catacumbas, en la cueva. Por eso la iglesia no es un edificio. El lugar donde se reúne es solamente el edificio de la iglesia. La iglesia somos nosotros, los salvos, que han recibido la salvación. La definición de la iglesia somos nosotros. Y también la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice la palabra: lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y al ver San Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid y los pámpanos no se pueden separar uno del otro. La cabeza y el cuerpo tampoco se pueden separar uno del otro. La cabeza no puede hacer nada si no tiene al cuerpo. El cuerpo tampoco puede hacer nada si no tiene la cabeza. O sea, nosotros que fuimos hechos, los miembros del cuerpo, estamos unidos y conectados con la cabeza, con el Espíritu Santo. Por eso uno solo jamás puede vivir bien la vida cristiana solito. Uno solito jamás puede crecer, ni puede ser protegido, ni puede cambiar su personalidad. ¿Cómo va a poder madurarse? Siempre y cuando estando en la comunidad, estando en el grupo. Cuando una casa está estable, los niños que están en esta casa van a poder crecer bien. En una escuela también, si el maestro es muy bueno, sus discípulos, los alumnos también, así aprenderán bien y crecerán bien. En una nación, en un país también. Los ciudadanos también ya están unidos como mismos ciudadanos. De la misma manera, nosotros, aunque vivamos en esta tierra, somos los que formamos la iglesia, que es el cuerpo del Señor. No hay que olvidarnos de que estamos en esta misma comunidad. La Biblia habla mucho de estas palabras. Por eso hay que conocer que la vida cristiana no se hace individualmente. Vamos a buscar la palabra Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses capítulo
2 del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 19, dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La cabeza y el cuerpo están bien unidos, ¿no es así? Conectados. Hormona del crecimiento, así se nutre de la cabeza a todos los miembros del cuerpo. El cuerpo que no tiene la cabeza no sirve para nada. No se puede imaginar eso. La cabeza es la que planea y piensa, y todo lo que planea y planifica se cumple a través de los miembros. Entonces la orden que se da de la cabeza se da a los miembros a través de los nervios. Por eso luego los miembros del cuerpo se mueven según la orden de la cabeza. Pero imagínense, si los miembros no se mueven según la orden de la cabeza, algo está mal. O a lo mejor ese cuerpo está muerto. Así que el Señor es la cabeza y nosotros somos sus miembros del cuerpo, miembros de su cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, sean manos, sean pies, sean dedos, sean la boca. Somos los que estamos bien pegados en el cuerpo para hacer la voluntad, la orden de la cabeza, conforme a su voluntad. Pero aquí dice, no haciéndose de la cabeza. Si el cuerpo no se aferra a la cabeza, es una contradicción. Imagínense si la cabeza les manda algo, pero si algunos miembros no se mueven para nada, significa que no se aferran a la cabeza. Imagínense, los que han recibido la salvación, si no tienen a Cristo así, por firme, son los que no tienen la fe segura en Cristo Jesús. Puede que todavía no hayan recibido la salvación, o si son salvos, algo está muy mal. Si no hacen la orden, la voluntad de la cabeza. Tienen que seguir recibiendo lo nutritivo de la cabeza, la orden, para poder vivir conforme a su orden. Pero aquí dice, no haciéndose de la cabeza, se refiere a los que viven sin nada que ver con el Señor. No solo no reciben la gracia, la voluntad de la cabeza, sino también son los que viven como quieran, conforme a su propio deseo. Se puede decir que ellos están bien separados de la cabeza. Es una contradicción que yo les diga eso. La Biblia dice, vosotros los salvos somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, alejados del Señor, ¿quién es la cabeza? Uno mismo a veces quiere ser su cabeza, según su propio pensamiento, según su propia manera, según su plan, según su idea. Si vive para sí mismo, algo está mal. No se aferra a la cabeza. Se puede decir que algo está mal. Es porque no se aferran a la cabeza. Así que alejados de ese cuerpo en donde el Señor hace la obra, si no obedecen al Señor, hay algunos que siguen a otra cosa, no al Señor. Los que han recibido la salvación ya tienen al Señor Jesucristo por su cabeza, pero ¿cómo es posible que puedan seguir a otras cosas? Por ejemplo, siguen a su ideología, a su avaricia, codicia, o siguen su propio deseo a algunos hombres carnales. Algo está mal. No es bueno eso. Jesús es la cabeza. Pero a veces en la iglesia hay algunas personas que quieren tomar el papel de la cabeza, aunque el Señor es la cabeza. Es un gran problema. Por ejemplo, en caso de la iglesia católica, tienen a papá de la iglesia católica por la cabeza. ¿Cómo es posible que un hombre pueda ser la cabeza? ¿Cómo es posible que él diga que eres papá de la iglesia católica? O a veces también en la iglesia cristiana, algunos dicen que ellos son expertos de la teología.
No tiene sentido lo que ellos dicen. ¿Cómo es posible que ellos conozcan todas las cosas espirituales, celestiales de la Biblia y de Dios? Ellos son los que guían a los hombres a la muerte. Si se dicen, si se creen que son algo en la iglesia, son los que también guían a las almas a la muerte. En caso de otra denominación, el director, el representante también se cree como la cabeza. Está bien mal. Nosotros, los cristianos salvos, somos los que tenemos que tomar al Señor Jesucristo por nuestra única cabeza. Hay que vivir conforme a su voluntad. Así que dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, tienen que ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, recibiendo la palabra, la gracia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Tienen que vivir guiados por el Espíritu Santo, siguiendo la misma cabeza, la cual es el Señor. Y también de ahí se hace un orden perfecto. Al ver el cuerpo también hay orden bien firme. Si la cabeza manda algo, los miembros no cuestionan, sino según el mandato, la orden de la cabeza, se mueven. Nosotros también somos los que recibimos la vida, la gracia, las cosas espirituales de la cabeza, la cual es el Señor. Y cuando nuestra fe crezca a un cierto nivel, vamos a también poder andar y movernos según lo que la cabeza nos mande y nos ordene. Y de ahí se hace orden bien firmemente. Al ver también un país, el que está más adelante es el presidente, ¿no? Presidente del país. El presidente de un país tiene que guiar, y abajo de él también hay primer ministro, hay también diputados, hay orden. Pero imagínense, si ese orden está revuelto o mezclado, luego suceden varios problemas en un país. Los hombres son imperfectos, los presidentes ni son perfectos, por eso puede haber algunos problemas, por eso luego está en contra de la autoridad y se rebelan contra el presidente, y de ahí se rompe el orden y puede entrar en gran caos. La iglesia no tiene que ser así como un país. Se puede decir que nosotros, que vivimos en el siglo XXI, vivimos en el tiempo del cristianismo muy avanzado. La Biblia está traducida a más de 3.000 idiomas y a varias denominaciones del cristianismo. Dios es uno solo, pero los que dicen que creen en Dios también tienen la fe diferente. Aunque Dios sea uno solo, entre los cristianos se pelean, hay pleitos. Algo está mal, es porque no están unidos, es porque ellos no tienen al Señor Jesucristo por la cabeza, ellos tienen otras cabezas todavía. No se aferran a la única cabeza, quien es Cristo, sino siguen a otras cosas. Por eso de ahí ocurren varios problemas. Por eso esta palabra, no haciéndose de la cabeza, que dice, significa que en este tiempo en la iglesia Colosa se ha metido alguna filosofía, alguna ideología a la que se aferraban y seguían. Por eso, hablando que esas cosas estaban mal, así dice la palabra, no haciéndose de la cabeza. Por eso, Colosenses capítulo 2, versículo 19, otra vez, leamos entonces, y no haciéndose de la cabeza. Esta palabra significa que ya no tienen al Señor Jesucristo por centro, son los que viven como quieran.
Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo el cuerpo, así es, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Al ver los dedos también así son nutridos, reciben lo nutritivo del corazón, de la cabeza, así se mueven. Muévete y así se mueven, ¿no? Pero la cabeza está aquí y las manos están en medio, los pies hasta más abajo. Todos los miembros están conectados, unidos. Reciben todo lo nutritivo de la cabeza. Pero imagínense si las manos están pegados en la cabeza, si los pies están así, bien pegados físicamente en la cabeza, ¿qué pasaría? Aquí dice, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos. O sea, así viene de arriba la gracia, las cosas espirituales de Dios, de la cabeza. Uno solo, leyendo la Biblia, escuchando la palabra, ¿cómo puede recibir la gracia, las cosas espirituales? Uno solito no puede, sino a través, aquí dice, de las coyunturas de ligamentos, a través de los medios, a través de otros hermanos, otras hermanas de la iglesia, estando en el grupo de la iglesia, así pueden recibir todo lo nutritivo. O sea, a través de mí, otros hermanos pueden ser nutridos y también otros hermanos a mí me pueden nutrir. Entre ellos, así se ayudan unos a otros. En este cuerpo, si solo existiera el dedo de la mano, ¿de qué serviría? Todos los miembros del cuerpo tienen que estar siempre en su lugar para poder moverse juntos. Por eso dice, crece con el crecimiento que da Dios. Es importante que crezcan. Una vez que sean nutridos, unidos por las coyunturas y ligamentos, van a poder crecer. Pero ¿de qué manera Dios los hará crecer? Siempre y cuando están en la iglesia. Siempre y cuando están en el grupo donde Dios está, pueden recibir el poder y lo nutritivo, así nutridos, y cada vez más van entendiendo la palabra de Dios y así pueden crecer. Pero alejados de ese grupo de la iglesia jamás pueden crecer, ni pueden ser nutridos. Dios es quien hace crecer a todos nosotros dentro del cuerpo, en la iglesia. Por eso es muy importante que crezcan de esa manera. Imagínense, si un bebé acaba de nacer, pero si no crece de ahí, ¿qué va a poder hacer? Ya no va a poder hacer nada. Así que nosotros, siendo también miembros del cuerpo, bien pegados en el cuerpo, que es la iglesia, tenemos que así ir creciendo espiritualmente, todos juntos, juntamente con otros hermanos y hermanas. Últimamente estoy agradecido con una cosa. Cuando nuestra iglesia apenas empezó, todavía nuestra iglesia era muy débil, estaba muy pequeña. No había muchos hermanos crecidos. La mayoría de ellos eran niños de la fe. Imagínense, si hay reunión de los niños, ¿entre ellos qué harán? Entre ellos juegan con juguetes y luego por alguna cosa pequeña se ponen a pelear, se rasguñan. Si solamente los débiles de la fe están reunidos, las cosas de las cuales ellos hablan solamente son cosas carnales. Solamente quieren hacer conforme a su propia voluntad, como quieran. Si solamente existen los débiles de la fe, se puede decir que es muy difícil que los hombres puedan ser unidos, que puedan ser uno.
Por eso Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien. Normalmente los hombres, cada quien quiere estar en su propio camino, por eso no quiere ser unido con otra persona. Un hombre o una mujer se casan y viven juntos, pero aunque sean esposos, tiene su carácter, tiene su experiencia, tiene su también plan, por eso entre los esposos se pelean y luego a veces se divorcian. Cuán difícil es que sean unidos, pero luego que tengan sus hijos, poco a poco así se van uniendo los esposos. Pero para ser unidos es muy difícil. De la misma manera, antes de recibir salvación, jamás entre los hombres no puede haber unidad, porque cada quien tiene su propia cosa, su propia experiencia, su propio pensamiento, pero después de recibir salvación en el Señor, nosotros ya podemos ser unidos. Podemos unir nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro plan en uno, sean griegos, sean judíos, sean pobres, sean ricos, sean estudiosos, sean también los que no tienen estudio, no importando estas cosas, en el Señor se hacen uno. Una vez que se hagan uno, en el Señor van creciendo juntos y su fe va creciendo. Es algo muy asombroso y es un gran misterio. Los que no han recibido la salvación jamás pueden entender esta cosa. Aunque hayan recibido la salvación, si no están crecidos espiritualmente, ya no pueden entender. O sea, significa que nuestra iglesia ya está crecida a un cierto nivel ya. Al principio, cuando se reunía, era muy ruidoso. Cada quien así insistía su propia idea y luego terminaron pues peleándose entre ellos cuando eran débiles de la fe. Por eso me daba miedo que se reunieran. Porque entre ellos cada quien insistía, reclamaba, pero ahora ya no es ruidoso. Cuando hay reunión es muy silencioso. Ya unen su corazón, su idea, su pensamiento conforme a la Biblia. Cuando se les dice que hagan algo, cuando la iglesia les pide que hagan algo, ellos no cuestionan, solo dicen sí. Así lo haremos. En Corea hay como 224, 26 iglesias nuestras, solo en Corea. Pero esas iglesias, 226, están bien unidas en una, como un hogar. En un solo hogar, en una casa, entre los miembros se ayudan unos a otros, se aman, así mutuamente, ¿no es así? Si se ayudan y se aman unos a otros, ¿qué es lo que sucede después? ¿Cuál es la orden del Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez que las iglesias también, los hermanos, sean unidos en uno, ahora van a poder predicar el Evangelio a todas las naciones, a los hombres. Por eso, nuestra iglesia estamos predicando a todos los países del mundo. Para predicar el Evangelio a todas las naciones y países hay muchas dificultades. A veces hay barrera de idioma, hay impedimento de la cultura. Parece que la misión en los países extranjeros es algo muy difícil, pero con solo que Dios hace la obra, todo nos es posible. Con solo que nosotros obedezcamos a la orden de la iglesia, Dios es quien hace a través de nosotros. Actualmente en más de 80 países, como 82 países, estamos predicando el Evangelio y en los países extranjeros hay 1000 iglesias nuestras. Es algo también que yo no puedo entender a veces. Ya tiene como 16 o 17 años que hemos comenzado la misión extranjera, pero en corto tiempo así se ha predicado el Evangelio bien activamente en varias partes. Antes de empezar la misión extranjera, algunos decían, ¿para qué nosotros salimos fuera del país? Todavía muchos coreanos.
no han recibido salvación. Y el Señor también en poco tiempo va a llegar. Para que nosotros hay que invertir el dinero, el tiempo, para construir edificio bien grandote en el centro de retiro. Ha habido varias personas que reclamaban eso, pero ya no existe en la iglesia. No sé a dónde se fueron, pero ya no hay nada de ese comentario. Cuando se les decía que hicieran, porque esto es la orden del Señor, solo decían yes, sí. Y todos así hicieron juntos. Aunque yo no pueda ir, alguien dice, aunque yo no pueda ir como misionero, yo voy a mandar a los misioneros a los países. Por eso, trabajando bien duro, así ofrendan la gran cantidad de la ofrenda para enviar a los misioneros, apoyarlos, para predicar la palabra. No hay algunos que hacen obligadamente. Hacen voluntariamente los hermanos todo esto es porque la fe de ellos está ya crecida a un cierto nivel. Pensando esto, estoy bien agradecido con ellos. Por eso, cuando la fe de uno está crecida, ahora quieren agradar a sus padres y quieren también hacer lo que hacen sus padres. ¿No es así? Los hijos, cuando ya están crecidos. De la misma manera, Dios nos ha hecho crecer y Dios es quien ha hecho la obra, ha cumplido su voluntad a través de nosotros. Es porque nuestra iglesia está ya crecida. Por eso, pensando en el crecimiento de nuestra iglesia, estoy bien agradecido. Por eso, los cristianos salvos, primero somos los que tenemos que permanecer en la iglesia recibiendo la vida, las cosas espirituales, lo nutritivo del Señor, para ir creciendo espiritualmente. Sin falta tenemos que ir creciendo. Al ver 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, la fe va creciendo. Significa esta palabra. La fe de uno empieza así desde un nivel muy pequeño. Al ver Lucas capítulo 16, versículo 6, los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo como lo siguiente, aumenta nuestra fe, aumentanos la fe. Como si uno dijera, tengo dinero, algo de dinero, pero para hacer alguna obra, aumenta más el dinero, yo para hacer algún negocio, por ejemplo. Como si estuviera diciendo esto, los discípulos también le dijeron, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Un grano de mostaza es una semilla, la más pequeña de la tierra de Israel. Yo he ido a tierra de Israel 3 veces y un grano de mostaza, eso yo me lo traje de Israel, no sé ahora dónde esté. Pero un tipo de grano de mostaza es algo muy pequeño. La semilla grano de mostaza se puede decir que es la más pequeña. Pero, aunque sea la más pequeña, si siembran en el campo, crece, se hace sicómoro. Al principio, la semilla de mostaza estaba bien pequeña. Cuando ya crezca, vienen las aves y hacen nido y descansan ahí. ¿Por qué Cristo dijo esta palabra? Los discípulos le decían, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo acerca del grano de mostaza. ¿Por qué se lo dijo? Es porque aunque los discípulos le siguieron al Señor Jesucristo durante 3 años y medio, ni tenían la fe como la de un grano de mostaza. Todavía no tenían la fe verdadera. Jesucristo les hablaba que Él iba a morir e iba a resucitar. Pero los discípulos todavía no le creían. Solamente el pensamiento de los discípulos era ocupar un puesto muy alto cuando Jesucristo fuera rey. Los discípulos entre ellos pues decían, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Luego que el Señor Jesucristo pues sea rey.
Por eso Juan y Santiago, Jacobo, le pidieron también al Señor Jesucristo a través de su madre que los sentara en los asientos muy altos, mayores. Entre ellos así se peleaban para saber quién de ellos sería el mayor. Señor Jesucristo era el que iba a morir en la cruz, pero los discípulos pensaban en otra cosa. Solo iban a ser mayores en este mundo, ocupando los puestos muy altos. Por eso los discípulos, cuando vieron al Señor Jesucristo atrapado por los soldados, todos ellos se escaparon, ¿no es así? Bien decepcionados. Ya el Señor Jesucristo les había dicho que iba a morir en la cruz y iba a resucitar al tercer día. Pero sin haber creído en esa palabra, cuando vieron al Señor Jesucristo atrapado, todos huyeron. Pedro era el que gritaba, decía que jamás negaría al Señor Jesucristo, pero cuando le seguía de lejos, le dijeron, ¿eres también discípulo del Señor Jesucristo? I'm not, no lo soy. Así negó 3 veces. Una muchacha también le dijo, no, yo he visto que también ese señor andaba con Jesucristo. No lo soy. Imagínense, Pedro era quien decía que jamás lo negaría, pero lo negó 3 veces. ¿Por qué razón? Es porque todavía no tenía la fe. Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto ni resucitado, ninguno de ellos hubiera recibido la salvación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, tampoco sabría si Jesús era Cristo, si Jesucristo murió por su propio pecado o por pecado de ellos, por nosotros. Por eso Jesucristo, para hacer saber que murió por sus pecados, ha resucitado. Por eso su resurrección es para garantizarnos que realmente nuestros pecados han sido perdonados. Por eso al ver Hechos capítulo 17 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con haberle levantado, dice. Por eso hasta que Jesucristo muriera y resucitara, todavía los discípulos no tenían la fe verdadera. Por eso Jesucristo les hablaba de la fe como un grano de mostaza. O sea que ellos ni tenían fe como un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué quiere decir eso? Un grano de mostaza, a pesar de que esté bien pequeño, lo importante es que trae la vida. Por eso, si trae la vida, un sicómoro puede ser desarraigado y puede ser plantado en el mar. ¿Significa que así físicamente un sicómoro será desarraigado y será plantado en el mar? No, no significa esto, es una parábola. Esta palabra significa que si realmente uno tiene la fe verdadera, su plan, su codicia, su avaricia que tenía en este mundo, que estaba muy fuerte como sicómoro, será desarraigado y será plantado en el mar, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y su vida será echada también a la voluntad de Dios. Significa eso. Por eso una alabanza dice que que echemos nuestra vida, propia vida, al mar, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, para ver que si se cumpliría la voluntad de Dios a través de eso. O sea, los que realmente tienen la fe verdadera son los que ya pueden echar también su vida y pueden vivir también para Cristo desde entonces. Los que han recibido la salvación ahora tienen nuevo propósito, nueva vida, nueva esperanza. Los salvos tienen que ser diferentes de los hombres del mundo en todos los aspectos. Los salvos y los que no han recibido la salvación tienen que ser diferentes. ¿A poco tienen que ser iguales? El propósito de la vida y el propósito de por qué ir a la iglesia tiene que ser igual. No es así.
Por eso, desde que han recibido la salvación, su fe como un grano de mostaza ha comenzado y lo importante es que esta fe va creciendo. Entonces, una vez que la fe esté crecida, aunque lleguen las aflicciones, las tentaciones del mundo, ya pueden vencerlas, pueden ser vencedores de ellas. Y luego también podrán hacer la gran obra para Cristo. Desde entonces ya sucederá el gran milagro a través de la vida de uno. Vivirán así bien tomados del poder de Dios. Bueno, de todos modos, la fe es la que comienza desde que han recibido la salvación y es la que va creciendo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 28. Está antes de Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 28. Vamos a ver. Colosenses 1, 18. 28. Pues a mí me confunde. Colosenses 1, 28. Leemos juntos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros anunciamos, dice. O sea, anunciamos a Cristo, predicando el Evangelio. Amonestando también a todo hombre, enseñándoles a los que han recibido la salvación, con la sabiduría. O sea, los salvos serán enseñados por la palabra de Dios, serán amonestados, corregidos. Dice a todo hombre, a cada hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. A todo hombre dice. Aunque sean salvos, hay algunos que andan como niños pequeños. Los niños pequeños no saben qué es lo que tienen que comer, qué es lo que no tienen que comer, se van arrastrando. A veces, al ver su forma de actuar, es muy parecida a la de unos perros. Pero cuando ya están crecidos, ya son diferentes. Ahora les da pena hacer algo, pueden agradarles a algunos, ya saben a quienes les caen bien, a quienes no. De la misma manera, cuando nuestra fe crezca, ya seremos enseñados, amonestados por la palabra de Dios y de esta manera seremos perfectos en Cristo Jesús. Como dice, perfectos. Los perfectos, al ver Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, Jesucristo así dijo, sé perfectos así como el Dios Padre es perfecto. Dios Padre es perfecto. Pero Dios Padre es nuestro Padre. Si el Padre es gran hombre, también el Padre quiere que sus hijos también sean como Él, como el Padre. Quiere que se vayan pareciendo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser perfectos como Dios Padre? ¿Quién es el más perfecto? ¿A poco hay algunos padres que le dicen a sus hijos, estará bien que se parezcan a mí, solo parcialmente? No. Lo que el Padre quiere de sus hijos es que se parezcan a Él enteramente, no parcialmente. De la misma manera, Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él enteramente, ya que hemos recibido su vida, ya que hemos recibido su vida eterna y su gloria, su bendición. Por eso, cada vez que pase el tiempo, tenemos que ir siendo perfectos, así como Dios es el más perfecto. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra forma de actuar y de hablar tienen que cambiar. ¿Cómo les parece a ustedes? Claro, con nuestra propia fuerza no se hace todo esto, sino por la ayuda del Espíritu Santo, por su poder, así puede ir siendo perfecto. La Biblia habla mucho de esta palabra, el ser perfecto. En inglés, perfect. Así bien, firmemente. Quieren que sean perfectos. Algunos dudan de algunos cristianos. ¿Ellos son salvos o no? ¿Son hombres del mundo? Que no duden de nosotros. Que ellos también sepan que somos cristianos salvos.
Por eso, 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, miren, yo soy nueva criatura. Oigan, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. He aquí, mírenme, yo soy el que voy a ir al cielo. Mírenme. Hay que poder decirles a los demás que nos miren, que somos cristianos. Jesucristo también dijo lo siguiente, cuando Felipe le dijo que le mostrara al Dios Padre, así le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Verle al Señor Jesucristo es verle al Dios Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Por eso apóstol Pablo también dijo lo siguiente, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la vida de apóstol Pablo, Cristo también se ha reflejado, se ha reproducido otra vez. A veces si hay molde de pan, tal como es el molde, sale el pan, tal como es el molde. De la misma manera, al ver la vida de apóstol Pablo, Cristo, su vida, la de Cristo se ha reflejado. Por eso, Gálatas capítulo 6, así apóstol Pablo dijo, traigo las marcas del Señor Jesucristo, las marcas de las aflicciones. Yo soy imitador de Cristo. Con toda confianza, así apóstol Pablo decía, por eso sean imitadores de mí. ¿Quién de nosotros se puede atrever a decir todo esto? Aunque no podamos ser como Pedro o como apóstol Pablo, pero tenemos que ir pareciéndonos al Cristo Jesús, ¿no es así? Para poder ser perfectos en Cristo Jesús. El hecho de que nosotros hagamos la oración y que tengamos la comunión y que aprendamos la Biblia, ¿es para qué? ¿Es para tener mucho conocimiento de la Biblia nada más? No es así. No tienen que aprender la Biblia solo para tener conocimiento, sino para ser usados, para ser tomados de la palabra de Dios. No solo para tener conocimiento, no solo para estar hablando a la gente. Oigan, así dice la Biblia, así dice la palabra. Si viven de esa manera son hipócritas. Si solamente tienen conocimiento de la Biblia sin actuar, sin vivir conforme a la palabra. Por eso somos también Cristo, pero pequeño. Por eso nos llamamos cristianos. Somos Cristo pequeño. Así cada vez más nos vamos pareciendo a Cristo. Bueno, de todos modos, la fe va creciendo. Por eso, cada quien puede ser perfecto. Significa que la personalidad, su carácter, también va siendo maduro. Por eso al ver 1 de Pedro capítulo 2 dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Dice como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que busca un niño recién nacido? La leche, ¿no? No les dice a sus padres que le den de comer alguna comida muy dura, o no les piden que les den de tomar alcohol, sino la única cosa que buscan los niños recién nacidos es la palabra. Después de recibir salvación, les gusta escuchar mucho la palabra. Antes de recibir salvación, cuando se les invita a leer la Biblia, siempre les daba mucho sueño cuando leían la Biblia. Se dice que la Biblia es un libro muy bueno para darnos el sueño. Era un libro no interesante para nada. Cuando veían así telenovela, así dramas, desvelados, así se reían. ¿Pero por qué? ¿No les interesaba la Biblia? Claro, aunque traten de leer la Biblia antes de recibir salvación, no pueden entender la mayoría de las cosas. Aún después de recibir salvación, si están pequeños de la fe, si son débiles de la fe, no es que pueda entender toda la palabra. Siempre puede entender la palabra obedeciendo, así, viviendo conforme a ella. Por eso la Biblia no se aprende por la cabeza, sino por la conciencia. A través de ir obedeciendo, ir actuando, viviendo conforme a la palabra, Dios nos hará entender. Algunos que han estado en la iglesia por varios años hacen algunas preguntas
de la Biblia, tan cosas básicas que no tienen que preguntar. Es porque solo tiene muchos años de haber recibido salvación, pero no han vivido conforme a ella, por eso no saben. Por eso, en caso de nuestra salvación, hay salvación de alma, es la que nosotros hemos recibido, pero después, y de ahí, la salvación de la conducta. En caso de la salvación de la conducta, o sea, nuestra vida tiene que ir cambiando, pareciéndose más al Señor Jesucristo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En este caso, la salvación que dice Filipenses capítulo 2 no se refiere a la de alma, sino a la de la conducta, que tienen que ir cambiando su vida, corrigiendo su personalidad y su forma de la vida a través de la palabra, creciendo en la iglesia. Un niño, después de nacer, si no crece aún pasando 3 años o 5 años, ¿eso le agradará a los padres? No, no le agradará a los padres, si no crece después de nacer. Un niño recién nacido agrada a los padres, pero después de haber nacido, cuando se agacha, los padres se ponen bien alegres. Cuando se arrastra o cuando se para y cuando camina un paso y otro paso, le dan un gran aplauso los padres. Y cuando también come ya solito, también los padres se ponen bien contentos diciendo, mi hijo pues ahora ya sabe comer solito. Así poco a poco, cada vez que va creciendo, eso les agrada a los padres, a todos. De la misma manera, cuando nuestra fe va creciendo, eso le agrada a Dios, a otros hermanos, a otras hermanas. Ya tienen muchos años de haber recibido la salvación, pero todavía algunos son bien traviesos. ¿Cuándo se van a madurar? Tienen que crecer. Tienen que madurarse. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, así dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento. Tenemos que ir creciendo. Por eso, en la iglesia, a través de la palabra de Dios, hasta un cierto nivel de Cristo hay que crecer. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios está antes de Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí dice nosotros, o sea, se refieren a los salvos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En lo que aprendemos la palabra, podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento. O sea, significa que la fe va creciendo. Los que creen en Dios y creen en el Señor Jesucristo, porque siempre quieren hacer como quieran o quieren porque ser aparte. Aún entre los que creen, así pues se pelean. ¿Saben cuántos cristianos también en la historia de la humanidad han matado a otros cristianos salvos que han creído en Cristo? ¿Por qué? Se pelean porque tienen la fe diferente. Por eso persiguen. Dicen que creen, pero al hacer la investigación de su fe, lo que creen es diferente. Tienen que tener la misma fe, el mismo conocimiento para poder amarse unos a otros y para poder ayudarse. Por eso aquí dice también, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto, dice la palabra. O sea, la iglesia, un varón perfecto se refiere a que la iglesia así de esta manera puede ser perfecta. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que hasta el nivel de Cristo, así tiene que ir creciendo, hasta el nivel de Cristo. Por eso dice, ya no seamos niños fluctuantes. Antes éramos niños pequeños, pero ya no lo somos. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los niños pequeños, cuando juegan afuera en la calle, cuando un señor les dice, yo te voy a invitar un dulce, entonces siguen a ese señor. Pero cuando están crecidos, cuando les dicen que quiere invitar dulce, dice, ese señor está bien raro porque me quiere invitar ese dulce, no le voy a seguir, ¿para qué voy con él? Últimamente, pues dicen que hay señores muy malos. Así sienten. Los niños de la fe ni saben si esas iglesias hablan de la doctrina buena o doctrina mala. Si hablan cosas parecidas, siguen. Claro, los salvos también tienen como pues este poder de discernir las cosas, pero si están muy pequeños pueden ser engañados también. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así como son llevados por viento o por las olas del mar, ya no van a andar así, inestablemente. Versículo 15, vamos a ver. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Siguiendo la verdad. Ahora que nuestra fe está crecida, ya tenemos el poder de discernir las cosas malas y seguir la verdad. Ese poder de seguir la verdad para poder crecer en todo. Así iremos creciendo poco a poco hasta el nivel de Cristo. En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso hay que ir creciendo hasta el nivel de Cristo. Ahora vamos a ver versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es la palabra igual a la de Colosenses capítulo 2 que ya aprendimos. Bien unidos, así concertados, a través de la comunión, reciben juntos el poder del Espíritu Santo y su gracia, se ayudan mutuamente, como dice, según la actividad propia de cada miembro. Por eso hay algunos que sirven como de boca, otros como de manos, otros como de pies. Hay varios miembros en el cuerpo, ¿verdad? Cada quien, así estando en el lugar, sirve de su función en su lugar. Según la actividad propia de cada miembro. Habla de la vida que obedece, de la obediencia. Y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice, crecimiento para ir edificándose. Un individuo va creciendo y todos nosotros, hermanos, vamos creciendo, edificándonos juntos. Cuando nosotros, a través de nuestro crecimiento, Dios quiere cumplir su gran obra a través de nosotros. Cuando los cristianos salvos ya estén crecidos, pueden ya cumplir la voluntad de Dios conforme a la orden de la cabeza. Así que nosotros, los cristianos salvos, ya vamos a saber qué es lo que quiere la cabeza y vamos a querer hacer la gran obra que el Señor quiere cumplir a través de nosotros. La gran obra, les dije.
el milagro, pero con nuestro propio poder no. Ya les hablé de la misión extranjera. ¿A poco nos va a salir bien con nuestro propio poder, propia fuerza? No, les digo una cosa. En nuestra iglesia ha habido algunos predicadores, pastores que han estado en la iglesia por algún tiempo, pero cuando ya predican bonito y cuando son alabados por alguien, cuando ya tiene más años en la iglesia, ¿saben qué es lo que piensan? Así piensan, puedo independizarme de acá ya para iniciar de nuevo. A veces también en una empresa hay algunos trabajadores que quieren también crear su propio negocio para ir juntos. Bueno, en una empresa eso es posible, pero en la iglesia no se puede. Hay algunos predicadores que piensan así, es mejor ser la cabeza de la gallina que las pompas de la vaca. A veces, si es las pompas de la vaca, a veces se mancha de excremento y la cola también pega. Por eso luego uno dice, quiero ser mejor la cabeza de la gallina, más que las pompas de la vaca. Por eso ha habido algunas ocasiones en las que esos predicadores se han apartado, han salido de nuestra iglesia para independizarse y para crear su propia iglesia. Pero al 100% todos los que ellos han salido han fallado, han fracasado. Al ver Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, no en cada quien, sino en nosotros. El Señor es el que hace todo esto en medio de nosotros. Por eso aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es lo que nosotros estamos experimentando. Yo no puedo, pero nosotros podemos. Pero a veces hay algunos que dicen, yo puedo hacer solo. No, jamás se puede. Aunque digan que puede, jamás puede, si sale del grupo de nosotros. En caso de otras iglesias normales, pues ahí no hay salvación, no hay obra del Espíritu Santo. Por eso, si se independizan de ahí, sí, pueden todavía formar una iglesia grande, reunir a muchas personas, puede formar un coro muy lujoso, puede construir un edificio muy grande. En caso de las iglesias donde no hay obra del Espíritu Santo. Pero en caso de nuestra iglesia, si quieren que realmente haya obra del Espíritu Santo, independizados de nuestra iglesia, jamás se puede. Jamás pueden hacer. Por eso uno mismo no puede, sino nosotros podemos hacer. Aquí dice nosotros. No se refiere a un grupo especial, sino al grupo donde hace la obra del Espíritu Santo. A la iglesia se refiere. Es algo muy importante. Siempre y cuando estamos en la iglesia, hasta que nosotros vayamos con el Señor. Lo que tenemos que hacer solamente es estar bien pegado en la iglesia para seguir recibiendo el amor, la gracia, la bendición de Dios, para ir creciendo constantemente hasta el día que nosotros vayamos con el Señor. Imagínense hasta el nivel de Cristo. Nivel de Cristo, ¿cuán alto sería? Entonces tiene que ir creciendo. Uno dice, yo estoy suficiente por haber crecido hasta ese nivel. Ese nivel, ¿hasta qué nivel han crecido? No, no es así. Delante del Señor somos bien pequeños todavía, niños. Yo también lo estoy sintiendo bien. Yo cuando hago la oración le digo así, Dios, yo no puedo solo. Ayúdame mis debilidades, soy muy débil. ¿Yo qué voy a poder hacer? ¿A poco yo tengo mucho conocimiento? ¿A poco yo soy bueno en hablar? ¿A poco yo tengo poder? Yo no tengo nada. Como la vara tomada de la mano de Moisés. Si estamos tomados de la mano del Señor, seremos usados por Él. Es verdad eso. Por eso tienen que seguir permaneciendo en la iglesia para seguir recibiendo. Si se despegan de ahí, jamás pueden. Los dedos tienen que estar pegados en el cuerpo para también
hacer su función, ¿no es así? Los dedos son importantes. No hay ningún miembro que no sea necesario. Todos los miembros son necesarios, pero imagínense, si se salen de ese cuerpo, ¿de qué servirán? ¿En dónde serán usados? Se dice que para hacer un coche se necesitan como entre 20.000 o 30.000 piezas. Para hacer un coche tienen que estar en su lugar, las piezas, para formar un coche. Pero si cada pieza muy importante está solita, si está despegada de ese coche, ¿de qué servirá? No sirve para nada. Siempre y cuando estamos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, somos usados por Él en la iglesia. Pero alejados de la iglesia, no podemos hacer nada. Es lo que tienen que saber ustedes. Es verdad, muy cierto. Por eso, siempre tienen que ir recibiendo lo nutritivo, ir creciendo, recibiendo el poder del Espíritu Santo y su gracia, hasta que sea formada la personalidad de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo así en 1 Corintios 13: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así dice apóstol Pablo. Era su testimonio, así dio su testimonio. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso nuestra fe así tiene que ir creciendo cada vez más. Vamos a buscar una palabra más. Efesios capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dice, con todos los santos, uno solo no, sino con todos los hermanos y las hermanas. Se refiere a la comunión. Estando en este grupo, tienen que ir conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando fuimos salvos, conocimos cuán grande es el amor de Dios, del Señor Jesucristo, que me ha salvado. Tanto que sacrificó a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito. Hemos conocido y creído el amor. Pero ese amor que nosotros conocimos cuando fuimos salvos, ¿era todo? No es así. Los niños saben que sus padres los aman, pero ¿saben qué tanto los aman? No, no saben. Todavía cuán grande es el amor de los padres hacia ellos. Los niños todavía no saben. En el Día de los Padres, pues se ponen a cantar, ¿verdad? En caso de Corea, solamente era Día de Madre, pero para que no se pusieran tristes los padres, ahora se llama Día de Padres, no de Madre, de Padres. Los niños así se ponen a cantar en el Día de los Padres. Hoy tengo que decirle, papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Así se ponen a cantar los niños, ¿verdad? En el Día de los Padres. ¿No es así? Pero después de cantar en la casa, ¿obedecen siempre? No. Otra vez se ponen traviesos después de cantar. O sea, todavía no conocen perfectamente el amor de sus padres. El amor que ellos conocen es bien poquito. Cuando sus hijos crezcan y se casen, y cuando ya tengan sus hijos, irán conociendo cuán grande era el amor de sus padres que traían. Por eso aquí dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, con nuestro conocimiento es imposible que conozcamos todo el amor de Cristo. Por eso, para ir conociendo su amor, cuál es su anchura, su longitud, tan grande que Dios amó todo el mundo.
la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo es el más ancho, el más largo, el más profundo, el más alto. Más alto que el cielo, el más profundo que el mar. Es el amor tan grande que amó todo el mundo. Mientras más conozcan ese amor, ya también irán cambiando su vida. Cuando apenas son salvos, solamente aman a los que los aman, pero al pasar el tiempo, ahora ya pueden amar a los que también no les caen bien, a los que los odian. Su corazón se va ensanchando. Se hace muy ancho como el océano Pacífico. La profundidad, la altura del amor, la longitud, el amor eterno. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, cada vez que pase el tiempo irán conociendo cuán grande es el amor de Dios que tiene para con ellos, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que sean llenos, para ser llenos. No es que pues tengan que subir a un monte alto y sentir pues, algo caliente para ser llenos, no es así. En este caso, ser llenos es ser llenos del amor de Dios. Por eso 1 Corintios capítulo 13 habla del amor. El amor es sufrido, es benigno. O sea, ese amor se refiere a Cristo. Cristo tiene que ir formándose en la vida nuestra, en el corazón. De esta manera vamos a poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso, que seamos todos llenos de toda la plenitud, todo el amor de Dios. Pero una condición, con todos los santos, uno solito no, ¿verdad? Con todos los santos, dice. Uno se encierra pues en su cuarto, desde Génesis hasta Apocalipsis, se pone a leer y aunque aprenda de memoria, no es que pueda conocer la Biblia, sino con todos los santos, con todos los hermanos, así sirviendo juntos, sacrificando juntos, aguantando juntos, trabajando juntos. De esa manera irán conociendo cuán grande es el amor de Dios. Y Cristo irá formándose en el corazón de cada uno. En el invierno hace mucho frío, ¿verdad? Viene el viento muy frío, pero pasando el invierno muy frío, en la primavera el pino, así brota, ¿no? De la semilla. De la primavera hasta otoño, así crece, pero otra vez en el invierno viene el viento muy frío y seca así los árboles. Pero otra vez también crece. A través de las aflicciones, de los sufrimientos, así en realidad nuestra fe irá creciendo. No que nuestra fe pueda crecer en la comodidad. Así como los árboles, las plantas pueden ir creciendo a través de ese viento, así la fe de uno irá creciendo por las aflicciones. El crecimiento de la personalidad, del carácter de uno, es por seguirle al Señor calladamente en cualquier situación en que estén. Por eso ahora, el día de hoy, vamos a aprender la palabra hasta aquí. En la iglesia, que es el cuerpo del Señor, como miembros de la iglesia, del cuerpo, vamos a ir creciendo juntos, siendo nutridos para hacer la voluntad de Dios. No que uno solo haga, sino nosotros todos hacemos juntos. Cuando la cabeza manda a hacer algo, la cabeza pues así le manda, tráeme cuchillo. Entonces, solamente pues la boca, la mano, el pie así podrá hacer solito. Cuando la cabeza le dice que pues coma algo, solo la boca así podrá comer solita, no. La mano tiene que agarrar, los pies también tienen que ir por esa cosa, así todos tienen que moverse juntos. Según el poder que actúa en nosotros,
Espero que vivamos juntos en la iglesia que es el cuerpo del Señor. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, nosotros que vivimos en el último tiempo que has determinado, fuimos salvos por tu gracia y por tu poder. Te damos gracias por ello. Tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo y miembros. Te damos gracias por ello. Según el poder que actúa en nosotros, según el poder que tú nos das a través de la iglesia, en medio de nosotros, ayúdanos a que crezcamos cada día para poder vivir fuertemente en el resto de nuestra vida. Ayúdales a todos los hermanos, a todas las hermanas, a que permanezcan bien en la iglesia, que es el cuerpo, siendo miembros, para poder vivir para tu gloria y para tu obra, para poder glorificarte solo a ti, Señor. Susténtanos y cuídanos siempre hasta que tú vengas. Úsanos en tu gran obra para que todos nosotros estemos de pie delante de ti, Señor, sin ninguna vergüenza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.